Y no funcionan los micrófonos, no sé si se... Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos pues, al Salón de Actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que yo creo que es el lugar apropiado pues, para el acto que vamos a comenzar, que es la presentación del libro pues, de don Jaime Pinto Santiago, titulado Los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación, publicado recientemente dentro de la colección de monografías del INAH, como única tesis aceptada para su publicación en el año 2017. Yo te quiero agradecer en primer lugar pues, a todos los que hoy nos acompañan en primer lugar en la mesa, juristas, compañeros y amigos, a todos ustedes por estar y acompañar en un acto tan importante para Jaime, sobre todo. Y bueno, pues en primer lugar mi agradecimiento a Jaime y al autor por confiar en mí a la hora de moderar o conducir esta presentación. La verdad cuando me lo dijo, pues sentí una gran satisfacción, pero al mismo tiempo una responsabilidad y espero estar a la altura de las circunstancias. El libro que hoy presentamos y que nos va a poner Jaime pues trae causa de su tesis doctoral, que fue calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad, y además dirigida por el profesor don José Antonio Moreno Molina, que tengo a mi derecha. En esta mesa nos acompañan a mi izquierda don Roberto Mayor Gómez, que aparte, y don José Antonio Moreno. Roberto es el letrado director de los servicios jurídicos de las Cortes, tiene un currículo excepcional, aparte de letrado de la Junta, ha estado en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tiene muchísimas colaboraciones y publicaciones. Y sobre todo también lo que nos une a los cuatro, aparte de esa amistad, ese conocimiento y pasión por el derecho, pues miembro del Consejo de Redacción y científico de la revista Gables. Creo que es la persona adecuada que hoy tenía que estar en la mesa, no solamente, como digo, por su experiencia y por su currículum, sino también por conocer la faceta humana y el lado humano de Jaime. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues le cedo la palabra y a Roberto. Pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al autor de la obra su invitación para participar en este acto, la presentación de su obra, Los principios generales del desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública, ya que sin duda para mí es un honor desde el punto de vista profesional y personal. La conocí ya hace casi 9 años, cuando ya siendo funcionario de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, le preparé a las pruebas de acceso al Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y sí que recuerdo cómo el grupo de preparación ya llevaba funcionando pues, varios meses, 7 u 8 meses, y llegó Jaime el primer día, y ya desde ese primer momento recuerdo que me dijo: yo tengo que aprobar la oposición este año y la voy a aprobar, ¿no? A mí me sorprendió mucho pues, esa determinación, ¿no? Y lo apuntaba aquí un poco en estas notas, que ya en ese momento pues, se veían ciertos valores como son eso, la determinación, la constancia, sobre todo también percibí pues una gran afición, un gusto por el mundo jurídico, por el derecho, y yo creo que sin duda son elementos esenciales luego posteriores a sus logros que ha tenido. Después no perdimos el contacto y últimamente pues hemos intensificado nuestra relación un poco jurídica y también personal, pues como consecuencia de realizar distintas colaboraciones en distintas obras jurídicas, así como ha comentado Belén López, formar parte del Consejo de Redacción de Gavilés. Jaime es sin duda un jurista con muchas inquietudes, lo que ha supuesto que atesore un gran currículum del que se desprende una ingente formación jurídica en distintas facetas, cursos de especialización, ponencias, publicaciones, miembro de varios consejos de redacción, a lo que se une su vertiente profesional, lo que hace que tenga y ostente un perfil jurídico muy completo y especial. En el ámbito de las administraciones públicas es difícil encontrar un perfil de este tipo, y muchas veces lo comentamos, ¿no? Pues con esas inquietudes jurídicas. A todo ello a añadirse lo que califico como una visión humanista del derecho, como vehículo de mejora de la sociedad, como se puede comprobar en la obra que es objeto de presentación. Bajo mi punto de vista, podemos afirmar que Jaime Pinto se ha convertido en uno de los referentes en el ámbito de estudio e investigación de la contratación pública, aunque este es un aspecto que seguramente tenga ocasión de comentar José Antonio Moreno Molina, pues uno de los grandes maestros de la contratación pública. Y ya entrando un poco en la obra, pues decir que los principios generales del desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública, que es, como ha comentado también Belén, fruto de su tesis doctoral, muestra un autor comprometido no solamente con el derecho, sino también con la sociedad, ya que uno de los principales mensajes o conclusiones que traslada es la contratación pública como instrumento para influenciar en la protección del medio ambiente, en la sociedad y en general en los sectores más desfavorecidos.
No puedo estar más de acuerdo con una de sus más importantes conclusiones, ya que sin duda la contratación se puede convertir de este modo en un mecanismo positivo en la sociedad. Precisamente esta mañana leía en la prensa local que el Ayuntamiento de Toledo había ejecutado o había adjudicado una adjudicación provisional en un concurso, y la empresa adjudicataria había conseguido superar a la siguiente precisamente por la valoración de un apartado concreto que era el relativo a la inclusión en la empresa de personas con discapacidad, ¿no? Parece que ese era el factor que marcaba la diferencia, ¿no? Con lo cual entiendo que efectivamente yo creo que las administraciones públicas, a través de la contratación, podemos fomentar, ¿no?, que la sociedad, que las empresas en general pues puedan cambiar pues determinados usos para favorecer, como digo, pues a determinados sectores desfavorecidos. En esta obra no solamente encontramos cuestiones stricto sensu relativas a la contratación, sino que también hallamos otros temas transversales de absoluta actualidad, ¿no?, como son aspectos relativos a la transparencia, destacando en este caso Jaime Pinto la importancia del papel del perfil del contratante, la necesidad de la apuesta firme por la administración electrónica a través de la contratación electrónica. Jaime Pinto también recientemente ha participado también en la elaboración de otro libro pues, que ha tenido un éxito pues, muy comentado pues, a nivel nacional. La necesidad, habla también sobre la necesidad de una jurisdicción global de carácter contencioso administrativo en materia de la contratación, y también una poca compulsa como este que tiene incertidumbres. Pues Jaime Pinto se hace también una apuesta clara por la Unión Europea en general y en particular en su obra como actor principal para la puesta en marcha pues, de todas las ideas, de todas las iniciativas que se plantean en su obra. A través de los principios generales del derecho, a los que el autor le otorga el valor que se merecen, dignificando su papel en el ordenamiento jurídico, trata y consigue fundamentar la contratación como una herramienta para el desarrollo humano, defendiendo, como digo, la inclusión expresa de los principios generales del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental dentro de los principios generales que inspiren la contratación pública, como ocurre en otros países iberoamericanos, como cita el autor, como Perú, República Dominicana, con los que el autor mantiene importantes lazos académicos y culturales. En todo caso, el autor no solamente defiende una plasmación de estos principios en un texto legal, sino que los mismos constituyan una guía para que los operadores jurídicos y económicos los utilicen como instrumento para conseguir una mejora de la condición humana y medioambiental, lo que hace de esta obra no solamente jurídica, sino humanista, reflejando por tanto la personalidad de su autor. No me cabe sin más sino dar mi más sincera enhorabuena a Jaime por esta gran obra y sobre todo pedirle que siga así manteniendo sus inquietudes jurídicas, ya que obras como la que hoy nos traen aquí aportan tanto a la Junta Comunidad de Castilla-La Mancha, al mundo jurídico en general y a la asociación en particular dosis muy importantes y muy necesarias. Y finalmente reiterar mi agradecimiento por su invitación a este acto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. A continuación ahora toma la palabra don José Antonio Moreno Molina. También, por supuesto, era indiscutible su presencia en esta mesa, no solo como director, gran amigo de Jaime y además como gran experto en la contratación. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales en Cuenca, es director de la revista Contratación Administrativa Práctica y también director del Máster de Contratación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Que voy a decir de José Antonio, tiene numerosísimas colaboraciones, artículos, libros, pero sí que quiero destacar uno muy reciente, que es la inclusión de las personas con discapacidad pues, en un nuevo marco jurídico administrativo, internacional, europeo, estatal y autonómico, que creo que es excelente y bueno, digno de elogio. Y sin más preámbulos, pues... muchas gracias, Belén, y Jaime también gracias por invitarme a participar en este acto. Es un honor pues, compartir la mesa con Roberto, Belén y con Jaime, y bueno, pues para mí es un acto especialmente emotivo, es una enorme alegría poder estar en la presentación del libro que ve la luz y que recoge pues, un trabajo que bueno, pues he tenido la suerte de conocer desde su gestación y que bueno, pues viene a plasmar una investigación de Jaime Pintos durante muchos años de gran rigurosidad, de enorme esfuerzo, donde ha puesto toda su pasión por el derecho y más allá de eso sus valores humanos, que es lo que yo quería pues, especialmente resaltar en este acto. Su mujer, sus hijos, pues saben bien el esfuerzo, el tiempo que les ha privado Jaime a ellos por dedicar a la tesis doctoral el tiempo libre que le quedaba, además de cumplir con sus labores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las que comentaba Roberto. Pues Jaime ha querido
investigar, ha querido realizar el doctorado, con todo lo que eso supone de reto personal, de reto científico, y lo ha hecho además pues con toda la decisión y con todo su esfuerzo. Durante el tiempo que ha realizado la tesis doctoral, pues yo sobre todo quiero destacar la pasión que en todo momento ha puesto Jaime, su voluntad por acceder a la máxima bibliografía, a toda la jurisprudencia, a analizar todo el derecho en un momento muy complejo de la contratación pública, donde hay un nuevo derecho de la Unión Europea que obliga a una transposición en el derecho español también especialmente difícil. Hemos vivido un tránsito de la Ley de Contrato del Sector Público al texto refundido y después a un nuevo proyecto de ley que no está aprobado y que ha generado una incertidumbre que se ha reflejado también en la tesis, y sin embargo eso a Jaime no le ha impedido pues seguir siempre avanzando con su mejor disposición. La visión que yo quería ofrecer en esta presentación de Jaime Pinto pues es sobre todo esa, cómo junto a su trabajo profesional, junto a lo que supone una vida dedicada a la función pública, ha querido siempre seguir formándose, seguir realizando más, conociendo más el derecho, poder aportar, que es lo que finalmente culmina con esta tesis doctoral, que no es sino un trabajo más de los muchos de gran calidad jurídica que ha ido haciendo Jaime. Ahí están sus publicaciones, está su prestigio en la doctrina científica de la contratación pública, entre otros ámbitos como la administración electrónica, la transparencia, muchas otras especialidades que él ha desarrollado y que le hacen ser hoy una referencia pues tanto en nuestro país como a nivel internacional. Es hoy muy citado pues en muchos países de América Latina. Además Jaime tiene se mueve mucho en las redes sociales. Su obra ha llegado, pues ha alcanzado una dimensión muy importante que es difícil hoy encontrar entre los administrativistas, y yo pues eso también quería resaltarlo. Junto a todo eso, y la glosa que ha realizado perfectamente Roberto de la obra, el libro refleja la vertiente tanto jurídica de Jaime como su vocación social, que le lleva a elegir un tema en el que destaca la aplicación de unos principios de claro valor y contenido social para aplicarlos al ámbito jurídico. Y le lleva también a proponer, a aportar. En el libro hay una tesis verdadera que es lo que propone Jaime, lo que plantea al legislador, a los operadores jurídicos, en el sentido de que les propone algo muy difícil hoy en día en nuestro derecho. Jaime propone, aporta ideas en un sentido constructivo que pues ojalá que pudieran ser tenidas en cuenta, y ahora es el momento con la tramitación del proyecto de ley de contratos del sector público. Bueno, pues quería sobre todo resaltar esos aspectos, felicitar a Jaime por su trayectoria, por la culminación de la tesis doctoral y, más allá de ello, de esta publicación, que además es en una editorial a la que es muy difícil acceder, la del Instituto Nacional de Administración Pública, pues otra muestra más de la calidad de la obra. Más allá de todo ello, pues resaltar esos valores humanos de Jaime y pues, felicitarle y agradecerles a todos su presencia en este acto. Pues muchas gracias, José Antonio. Yo creo que han recogido perfectamente, han hecho destacar la esencia del libro, cómo los principios que propone
al legislador pueda ser un motivo de cambio a la sociedad, de recoger ese valor social con esa valentía en un momento dado en el que nos encontramos, que tiene que ser como una ruptura, un cambio de cultura en el ámbito de la contratación. Por tanto, simplemente yo lo que me queda apuntar, un poco como en mi contacto con Jaime y como veo yo también la obra, simplemente decir que, bueno, conocí a Jaime hace relativamente poco, bueno, ya va para 3 años, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque desde el primer momento lo conocí a través de la revista Gavilés, la revista del Gabinete Jurídico, y bueno, pues ya vi desde el principio pues, sus inquietudes con las colaboraciones a la revista, con unos trabajos metódicos, con rigor, concienzudos, y ya sabía yo que era un chico un jurista extraordinario, ¿no? y de una calidad envidiable. Al poco tiempo, pues gracias también a Roberto, pues conocí a Jaime, y a partir de entonces, bueno, pues aparte de la faceta como en la revista, creo que pues hemos entablado una amistad de la que me siento muy orgullosa, y ahora pues es miembro del Consejo de Redacción, y simplemente también tengo que decir que su aportación es fundamental para la expansión e internacionalización que va adquiriendo la revista, porque cada vez va llegando a muchísimos países. Y entonces quiero destacar también que es una persona perfeccionista y realizas un trabajo con rigor, y eso se enmarca en todos los aspectos de la vida, y como no, pues también en la obra que presentamos, que yo creo que es de una calidad y una riqueza extraordinaria. Y bueno, del libro poco más, simplemente apuntar o reiterar un poco lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que destacaría sobre todo la genialidad que propone Jaime pues, a los operadores jurídicos, con los principios de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental como los nuevos pilares en los que se tiene que asentar el ámbito de la contratación pública, ¿no? Además es que me gusta, he señalado esta frase, ¿no? Como dice Jaime, que es el momento idóneo para introducirlo y plasmarlos como derecho positivo en el marco nacional de las normas de contratación, haciéndolos de este modo visibles, omnipotentes y omnipresentes en los autores de los órganos de contratación y en las mentes y conciencias de los políticos. Yo me quedo con esta frase, creo que recoge la esencia y el mandato y lo que propone, y además es que creo, comparto lo que le has puesto, porque es un momento en el que necesitamos un cambio de mentalidad y hacer ahora más que nunca pues lo que ya desde el considerando 47 de la Directiva 24 del 2014 ya nos dice, dispone expresamente hacer la mejor utilización estratégicamente posible de la contratación pública. Creo además que es innecesario que el lector decir pues que el lector de esta obra podrá comprobar o percatarse que la obra que cuando la disfrute o tenga en sus manos pues ha surgido del esfuerzo y de la experiencia profesional de un gran jurista apasionado por la contratación pública. Enhorabuena, Jaime, por la excelente contribución con tus planteamientos al ámbito del derecho de la contratación, con la incorporación de los principios del desarrollo humano y sostenibilidad ambiental, que yo creo que es en pro o en favor del bien común y sobre todo de la dignidad del ser humano. Mi agradecimiento también, en consecuencia, a Jaime y mi felicitación, como no, pues al lector que elija esta obra, que sin duda yo creo que le va a servir de gran utilidad pues para profundizar un poco, si cabe, en el conocimiento de una materia tan específica y tan rica como es el derecho de la contratación pública. Y bueno, Jaime, ahora sí que sí llega tu turno. Los demás, bueno, ¿qué decir de Jaime? Jaime Pinto, bueno, es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, pues como he dicho con la máxima calificación sobresaliente cum laude, tiene un currículum larguísimo y tiene un máster en Derecho de la Contratación, máster en Derecho Fundamentales, es actualmente funcionario de carrera del Cuerpo Superior Jurídico, desempeña su puesto como coordinador de contratación en la Consejería de Bienestar Social, es autor de muchísimos libros, artículos doctrinales. Bueno, la verdad es que no para. Jaime no para nunca quieto.
Es miembro pues, del Consejo de Redacción de la Revista de Contratación Administrativa Práctica, miembro del Consejo de Redacción de Gavilés, de la revista Gabinete Jurídico, es miembro del Comité Científico de Aletella, Cuadernos Críticos del Derecho, miembro del Consejo de Redacción de European Journal of Public Procurement, madre mía, en inglés, miembros de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, miembro de la Comunidad de Prácticas del INAP para el análisis de la nueva ley de contrato del sector público y miembro experto de Legal Today. Y bueno, Jaime, ya sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, a todos los que habéis hecho el esfuerzo por estar hoy aquí, por haber hecho este generoso esfuerzo, y también a todos aquellos que, por las fechas en las que estamos, pues no han podido venir, que también han sido unos cuantos. Este es un acto que me gustaría calificar de familiar, de amistad y, en cierta medida, no mucho, de carácter jurídico. También me gustaría señalar que este acto, y esto también creo que es relevante, no tiene ninguna finalidad comercial, absolutamente ninguna, entre otras cosas porque he cedido todos los derechos de autor al INAP, como no podía ser de otra forma en un libro de estas características, es decir, con los valores que promueve. Agradezco muchísimo las palabras que se han dicho aquí. Quiero también señalar esto antes de empezar con los agradecimientos que creo que deben ser extensos, pero las palabras que han dicho mis tres acompañantes, que han tenido la gratitud de acompañarme, creo que, y esto lo oí sabiamente hace no mucho a una catedrática argentina, que se lo decía a un doctorando, son palabras que hay que saborear y paladear, porque evidentemente son elogios y a todos nos gusta, pero que no hay que tragarse. No hay que tragarse porque lo que si no provocaría que engordáramos, y hay que evitar engordar, es decir, hay que seguir siendo o intentar ser siempre por la misma persona, humilde, trabajadora, así me considero. Bien, agradecimientos, por supuesto, agradecimientos extensos. El libro está dedicado a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a Sonia, a mis padres también. Bueno, mis agradecimientos a ellos son inequívocos, es decir, si algún logro he conseguido es indudablemente gracias al apoyo, al ánimo constante, a la confianza que todos ellos me otorgan. Procuro robarles siempre el menor tiempo posible y robármelo a mí mismo, pero no es menos cierto que acaba robando también cierto tiempo a la familia. Pero bueno, en fin, es un hobby, ¿verdad?, como el que podría ser cualquier otro. Y a ellos les estoy muy agradecidos. También a mi familia, que siendo de fuera, es decir, está en Galicia y por otras partes, ya no del territorio nacional, sino de la geografía mundial, no están hoy aquí presentes, pero sé que me acompañan en el corazón y en el sentimiento. Evidentemente, a mi director de tesis, me siento un privilegiado al haber sido... Yo conocí a José Antonio, bueno, no lo conocí, me conoció él a mí, porque yo era alumno de un máster a distancia, y cuál fue mi sorpresa después de presentar, pues ya no recuerdo si fueron una o dos prácticas, que recibí una invitación personal para publicar. Yo creo que me puse de contento como un niño con zapatos nuevos. Mi sorpresa fue grande. Entonces le debo agradecer a él pues la oportunidad. Evidentemente ha sido mi mentor, en el sentido, no digo mi descubridor, porque uno ya se venía descubierto a sí mismo pues, estudiando la carrera o las oposiciones, en fin, pero sí que ha sido mi mentor porque me ha dado las oportunidades de publicar, por ejemplo, y de dar a conocer mis ideas, mis pensamientos, mis estudios, cosa que yo he aprendido y es algo que procuro hacer y que queremos inculcar y hemos hecho en la propia revista Gavilex, y damos salida a muchísimos trabajos de fin de máster y a muchísimos trabajos de fin de grado, porque creemos que el talento hay que promocionarlo y es digno de elogio. En fin, creemos en este sentido en la meritocracia también. Por lo tanto, bueno, mi agradecimiento podría dedicar todo el tiempo que nos queda. Ellos se tienen que ir en el AVE, a una hora les sale el último AVE
y bueno, pues tampoco pueden estar, pero vamos, podría dedicar el resto del tiempo que me queda a contar anécdotas, ¿verdad?, referidas a José Antonio. Es un privilegio, evidentemente, tener, y lo voy a decir así porque lo pienso, se dice a uno de los mayores exponentes en materia de contratación pública de Derecho Nacional. Yo creo que para mí, y lo digo con humildad, es el mayor exponente, y es un privilegio pues, que me haya dirigido la tesis. También a mi codirector, que sí que, si bien me acompañó hace 2 días en Cuenca, hoy no ha podido estar aquí porque mañana sale a Colombia, y fue otra de las genialidades de la dirección que me llevó José Antonio. Y es que a la finalización, en la recta final de mi tesis, y digo en la recta final porque ahora explicaré que fueron 3 años de estudio, se incorporó un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia, lo que permitió la internacionalización de la tesis, si bien la misma ya empezaba con un primer capítulo dedicado al derecho global de la contratación pública, y en ellas hay bastantes elementos de estudio de derecho comparado. Si bien, insisto, la incorporación de César Augusto Romero Molina, el doctor César Augusto Romero Molina, también fue un acierto. Evidentemente, mi agradecimiento a mis 2 compañeros que me acompañan hoy aquí, extraordinarios juristas para mí y grandísimas personas, Roberto y Belén. No tengo también más que palabras de agradecimiento por haberme invitado a participar en ese proyecto tan ilusionante que es la revista La Avilés, y en la que ya hemos avanzado muchos hitos, y eso que evidentemente yo no pertenezco al cuerpo de letrados, sino que soy del cuerpo superior jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y lo digo a mucha honra, que fue una posición nada fácil de aprobar, y que efectivamente, como dice Roberto, aprobé a la primera y en un plazo, bueno, relativamente corto, se podría decir 15 meses, pero Roberto tenía que aprobar porque tenía ya un niño y no podía dedicarme, tenía que conseguirlo. Ese era el motivo. Quería destacarlo porque decía, yo voy a aprobar, efectivamente, yo voy a aprobar, y iba a aprobar por mi familia, porque teníamos un nene y el segundo venía en proyecto. Entonces tenía que aprobar por ellos, y gracias a Dios lo conseguí. Bueno, he dado las gracias, sigo con los agradecimientos, he dado las gracias a los asistentes y también a los no presentes, que como digo son muchos. En este sentido quería decir que la obra tenía que haber salido, siempre pasa con las editoriales, hace unos 10 días, por lo tanto este acto en teoría debería haberse realizado el pasado jueves o viernes. No pasa nada, estamos hoy aquí, pero es cierto que hay muchos compañeros y amigos que hoy mismo salían de viaje con sus familias, y que bueno, les agradezco también sus muestras de apoyo. Me honra y me enorgullece estar hoy aquí acompañado de todos vosotros. Yo creo que es lo más importante de todo para mí. Voy a decir referencias sin ello seguir ningún orden, sino simplemente aleatorio u ocurrente. Me honra que estén hoy aquí conmigo 2 de los que fueron mis jefes de servicio cuando aprobé el Grupo A, lo cual creo que quiere decir mucho. He de decir que uno por más tiempo, Javier, Belén por menos tiempo, por culpa mía que me fui, era un culo inquieto, con perdón de la expresión, y he de decir que son personas de las que aprendí muchísimo. Eso es muy importante. También me honra, bueno, pues por ejemplo Marcos, compañero que nos conocemos desde hace 20 años en Fomento, Javi, un amigo. Javi aprobamos luego juntos la oposición, no nos conocíamos, éramos opositor, y un día hablando, ¿sabes que yo veía la lista y decía, ¿quién será este Javier Ruiz Tapeador? Y me decía, y yo decía, ¿quién será este Jaime Picos? Bueno, pues ahí aprobamos los 2 con suerte y tenemos una gran amistad, y es un muy buen compañero. En fin, también veo antiguos alumnos, alumnos que aprobaron conmigo también la oposición, es decir, siendo yo profesor suyo, lo cual es una de las gratificaciones más grandes que pueda haber, eso lo aseguro desde el punto de vista de la docencia, porque ayudas a las personas a lograr sus objetivos personales y familiares. Compañeros de la consejería, Esperanza, Eliseo, Carlos, Carmen, compañeros jurídicos, en fin.
Manuel, amigos, en fin, es un placer teneros a todos aquí. Isidro, por supuesto, no se me podía olvidar. 6 años pasé en la Consejería de Educación, en servicios centrales, y guardo grandes amigos ahí. Hoy he estado desayunando con uno de ellos. Isidro ya está jubilado, dichoso él. Y bueno, hasta el punto que pasados ya, me fui de la Consejería de Educación en el año 2010, pasados ya estos años, seguimos quedando a comer. Es cierto que hemos dejado ese hábito hace un año, pero quedamos a comer cada 6 meses aproximadamente. Y no me puedo olvidar, no por ser el último, ni mucho menos lo menos importante, por ejemplo veo a Lola, a la que le tengo un cariño de corazón, y también veo a Milagros, que tenemos muchas experiencias en común. Lola es una luz en el camino, es decir, yo siempre he defendido que la mejor suerte que puede tener un gestor público es tener una intervención dura, buena, rigurosa, profesional. Lola es, desde el punto de vista profesional, y permitírmelo todos los demás, el ejemplo que yo me he encontrado en el camino. Yo he tenido, bueno, en fin, cuando estuve en educación fue mi ayuda, mi soporte, mi bastón, y sé que además no solo fue el mío, si no me equivoco. Es decir, es una bellísima persona y una extraordinaria profesional. En fin, a todos vosotros, palabras de agradecimiento, de verdad. No me extiendo más en los agradecimientos y voy a hablar de la obra. Bien, la obra fue mi tesis doctoral. Es fruto, ya lo he avanzado, de hasta 3 años de investigación. El primer punto, los primeros pasos los senté en octubre de 2012 y la deposité las tesis se depositan para presentarlas ante el tribunal, o mejor dicho, ante la comisión académica. En fin, ahí me pierdo, que es el procedimiento de presentación, no sé cómo se llama exactamente el órgano. La escuela de doctorado. La escuela de doctorado, gracias. En octubre de 2015, 3 años de investigación. La defendí en enero de 2016 y podemos decir, bueno, ¿y cómo es que ha visto ahora la luz? Bien, yo podría haber tenido la oportunidad, como he tenido otras ocasiones, perdón, por Dios, me he dejado a tan importante Manuel Caño. Es un error gravísimo por mi parte que tengo que enmendar ya mismo. Manuel Caño. Manuel Caño, para quien no lo sepa, le agradezco que haya venido hoy desde Madrid. Guardamos una relación profesional a nivel de autor y bueno, acabo uniéndote también cierta amistad. Es, y lo he dicho antes y lo he presentado así, uno de los mayores expertos en materia de contratación pública electrónica que tenemos en España. Ha tenido la generosidad de acercarse hoy hasta aquí. Ya me lo había dicho, pero yo no daba crédito. Y además de eso, sobre todo también he tenido la suerte, en otro libro que he publicado recientemente, que he tenido también la oportunidad de dirigir sobre la implantación de la administración electrónica, he tenido la suerte de contar con él para hacer el capítulo referido a la contratación pública electrónica, aportando toda su vertiente tecnológica. Es decir, lo hemos hecho en coautoría, donde yo he hecho lo que he podido en el plano jurídico y él evidentemente se ha lucido en el plano tecnológico. Bien, ha sido, he de decir, que una gran obra muy aceptada por los profesionales y bueno, pues en fin, que también gracias por venir, Manuel. Y no me quiero de verdad olvidar a nadie, a aquellos que no os conozco, gracias igualmente por venir. Hablaba de mi tesis. Bueno, como veis, fue presentada en enero de 2016. Fue calificada con sobresaliente cum laude, por unanimidad. ¿Qué decir de esto? Bueno, pues que el tribunal estaba formado por expertos en materia de contratación pública a nivel nacional, lo cual ya asustaba bastante. Experiencia de defender trabajos ante tribunales tenía, llevaba o atesoraba ya en mi experiencia haber superado el subgrupo A1, el Cuerpo Superior Jurídico, defendiendo 3 temas ante un tribunal opositor. He de decir también que en el subgrupo A2, y he de añadir que sigo manteniendo, y por qué no decirlo si es un logro, la calificación más alta hasta la fecha en esas oposiciones, en esa prueba actualmente en Castilla-La Mancha, con un 9,90 sobre 10.
Es decir, atesoraba ya cierta experiencia. También atesoraba experiencia defendiendo ante un tribunal académico el trabajo de fin de máster. Es decir, que la defensa de mi tesis lo pasé mucho peor que en esas 3 otras ocasiones, es decir, infinitamente peor. Parecía que no se acababa nunca. Eso quiere decir también bueno, pues del esfuerzo y de lo que supone. En palabras de la secretaria del tribunal, fue un trabajo muy honesto, y esto lo tengo que leer, la cito, y muy bien trabajado. Ello al margen, también he de decirlo, esto no lo cito, esto lo digo, del repaso que me metió, que creí que no se acababa nunca, porque efectivamente no pensemos que cuando te sientas delante de un tribunal académico de ese nivel todos son vanaglorias, no, al contrario. En palabras finales del presidente, que desde aquí le mando un saludo, hoy me ha mandado un WhatsApp por iniciativa propia deseándome suerte en el acto y que sobre todo lo disfrutara. El presidente era Jaime Rodríguez Arana Muñoz, es decir, uno de los más importantes IUs administrativistas que tenemos en el ámbito nacional y también internacional, con proyección internacional. Fue una de las últimas cosas que dijo, si no la última, era un texto que debía llegar al grupo de expertos redactores de la norma, algo que evidentemente me llegó al alma. Bien, decía de esta obra que podía haber sido publicada en editoriales más comerciales, pero prefería apostar y presentar mi obra al INAP y esperar a que fuera, en su caso, seleccionada o no. He de enorgullecerme de que haya sido seleccionada y he también de poner de manifiesto, y José Antonio lo sabe, está aquí presente, para decir que la misma no fue promocionada, defendida, amparada, tutelada, auspiciada por nadie. Es decir, yo creo que fue seleccionada por mi presentación de la misma en el INAP, por la defensa que hice de ella y sobre todo, quiero pensar, por el contenido de la misma. Es muy importante para mí también que una obra de este tipo, con los valores que defiende, haya sido publicada por una administración pública, es decir, ni más ni menos que por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tal es así que la noticia de la publicación en el INAP se la di yo al propio José Antonio un sábado, porque me llegó por correo a través del encargado, en fin. Vi el correo a las 10:30 de la noche, perdóname Patricia, lo llamé creo que hablando cerca de 1 hora. Bueno, en fin, fue pues eso, un buen momento. Publicar en el INAP, para aquellos que supone, pues es como publicar voy a utilizar esta expresión, la meca no del conocimiento, tampoco es eso, pero sí de la difusión. Es decir, es como publicar tu obra en aquella editorial que sabes que va a llegar a todas las bibliotecas nacionales, a todas las bibliotecas regionales, a todos los países de habla hispana, a todos los institutos nacionales de administración pública de habla hispana, a todas las universidades. Es decir, es conseguir la difusión de tu obra de una manera institucional. Por ello la importancia de haberla publicado ahí. Sobre su contenido, son bastantes los principios de los que se enuncian y que se enumeran en la obra. Evidentemente no los puedes poner todos en el título. Uno de ellos es, Manuel, el principio de vigencia tecnológica, el principio general de vigencia tecnológica, sobre el que ya he escrito en alguna ocasión. También se encuentra inmerso en un capítulo de la obra. Pero sobre todo son 2, los principios generales de promoción del desarrollo humano y de promoción de la sostenibilidad ambiental. Evidentemente no es el momento ni el lugar de hablar de ellos, pero sí hacer una breve referencia. Quiere decir que, en primer lugar, no dejar de lado al ser humano desde el punto de vista que es el beneficiario o usuario final del contrato público. Eso es muy importante, me parece a mí. De forma que a la vez que se cumplen metas o cumplimos objetivos, se satisfagan también las necesidades de la población. No quiero hablar de los datos importantes económicos que tiene la contratación pública, pero supone 1/3 del PIB y una quinta parte del PIB y aproximadamente 1/3 del presupuesto de las administraciones públicas. Si eso no lo enfocamos desde un plano también buscando algo más allá del cumplimiento de una meta o objetivo, pues quizás estemos perdiendo oportunidades y recursos, ¿verdad? Bien, y luego el principio de promoción de la sostenibilidad ambiental, entendido en 3 sentidos, básicamente.
tener en cuenta las compras verdes, no generar impacto ambiental negativo y ver la sostenibilidad del bien no solo durante su vida útil, sino también a la hora de su eliminación. Bien, no quiero profundizar en esto. Sí en lo que ha comentado el profesor José Antonio Moreno Molina, que es la tesis. La tesis se llama tesis doctoral porque debe defender una tesis diferenciada. Voy a leer lo que una de las acepciones que la Real Academia Española de la Lengua establece de la palabra tesis. Conclusión, coma, proposición que se mantiene con razonamientos. Cierro comillas. Una tesis, por tanto, no es simplemente un recopilatorio, debe aportar algo más. Y en ese sentido puedo afirmar con toda tranquilidad que soy, o que de momento soy el único jurista que en el plano nacional sostiene la defensa e inclusión de estos principios generales en el marco de nuestro ordenamiento jurídico de la Unión Europea y también de nuestro ordenamiento jurídico nacional. La primera vez que esbocé mis conclusiones de la tesis fue en un congreso internacional de Cuenca en el año 2014, donde José Antonio, director del congreso, me invitó a participar. Tuvo mucha aceptación en aquel momento, fue la primera vez que hablé de estos principios, hasta el punto que acabé publicando lo que era mi ponencia con las diapositivas inmersas. Era una ponencia de 15 minutos, es decir, un texto corto pues de unas 4 hojas o 5. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa? Que publicada en la revista de Contratación Administrativa Práctica, transcurrido un año de su publicación, dicho artículo seguía estando entre los más leídos de la revista un año después. No solo entre los más leídos durante ese año, sino que durante 8 meses se situó como el más leído. O sea, dentro de los rankings de la propia revista es algo que, como autor, me llamó la atención, que incluso comentamos. Vale, con esto que quiero decir, que no es la única publicación que he hecho, he ido publicando estos temas en distintas ocasiones, he dado conferencias al respecto, ponencias, y siempre que he tenido ocasión de manifestarme sobre ello lo he hecho. Con esto que quiero decir, que es una tesis conocida, y creo que esto es importante, hasta la fecha no rebatida. Esto es importante, no rebatida todavía por la doctrina, no rebatida todavía por la crítica, no rebatida todavía públicamente, por voces, evidentemente, de peso, es decir, que tengan relevancia. Evidentemente, la crítica es fácil, pero no la crítica fundada o razonada, sobre todo esta última. Y sí que he de decir, sin embargo, que a estas ideas se han adherido importantes voces, como evidentemente la del propio José Antonio, al dirigirme la tesis y darme su aprobación, la del codirector César Augusto Romero Molina y la del propio Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que ha tenido a bien prologarme este libro, cuyo prefacio realiza el profesor José Antonio. Más cosas para ir cerrando. Los pilares innovadores y diferenciadores de la tesis son la clasificación de los principios generales en 3 tipos de principios. Aquellos comúnmente conocidos y aceptados por todos, si hablamos de igualdad, transparencia, publicidad, concurrencia competitiva, nadie los pone en cuestionamiento, está en nuestro derecho positivo en el artículo 1. Aquellos que, si bien no están positivizados, no requieren de una defensa ardua de la misma, principio de vigencia tecnológica. Conocéis la expresión plug and play, a quien no le guste un aparato de enchufar y listo. Bien, nadie va a cuestionarnos la vigencia tecnológica. Y por último, aquellos que están íncitos en nuestro ordenamiento jurídico, pero que necesitan ser descubiertos, ser puestos de relieve, ser puestos de manifiesto. Como decía Rebollo Puig, los principios generales no se inventan, los principios generales se descubren, están en nuestro ordenamiento jurídico. Nadie puede cuestionar que los principios generales de desarrollo humano o de sostenibilidad ambiental no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico al nivel más alto. Derecho de la Unión Europea, Carta de los Derechos Fundamentales, que tiene rango de derecho originario, texto constitucional, y podría seguir alargándome muchísimo sobre ello. Bien. Lo siguiente es, tradicionalmente, los principios generales han estado entendidos, o mejor dicho, tradicionalmente la contratación pública ha estado entendida como formada por 2 partes en el contrato, que son el contratista y la administración. La
Contra estos dos principios generales se defiende implícitamente que en los contratos públicos también existe una tercera parte, que son finalmente los usuarios o beneficiarios finales, los ciudadanos, la ciudadanía. Porque no nos olvidemos que los contratos públicos, muchos de ellos por regla general, están destinados a satisfacer necesidades generales, e incluso aquellos que están destinados a satisfacer necesidades propias de la administración no tienen otra finalidad que el buen funcionamiento de la administración para el cumplimiento de sus obligaciones, que pasan por el interés general y la satisfacción de las necesidades generales. Decir que sobre esta temática, sobre esta posibilidad de una tercera parte en el contrato, no ha habido voces que hasta la fecha se hayan manifestado, y que sí que serviría, por ejemplo, para ampliar, sin ir más lejos, la legitimación en el recurso especial en materia de contratación. Porque aquí podrían saltar enseguida voces diciendo eso colapsaría los tribunales, eso... Bien, no, se han colapsado con la ley de transparencia algún órgano administrativo por las solicitudes de acceso a la misma, no. Se han colapsado en otros países de la Unión Europea, de nuestro entorno más avanzado, donde el derecho fundamental a la transparencia, no un derecho como aquí contemplado, que no es un derecho fundamental, ha colapsado, es decir, no. Siempre hay medidas para evitar eso, es decir, una cosa es hacer un uso de derecho y otro un abuso. Por ejemplo, alguien que hiciera un abuso de este derecho podría ser también sancionado por mala fe, es decir, hay herramientas, de acuerdo, suficientes como para rebatir los argumentos que puedan salir en contra, por ejemplo, de esta legitimación o la ampliación de legitimación del recurso especial en materia de contratación. Eso evitaría muchas corruptelas. Tradicionalmente también los principios generales han sido pensados para las dos primeras fases del contrato. En este sentido, hemos de decir, como ya lo es la legislación que anteriormente lo hacía, una visión obsoleta. Tradicionalmente, la normativa de la Unión Europea y la propia nacional venía enfocando la contratación pública al ámbito de las dos primeras fases del contrato, la fase de la admisión y la fase de la valoración y adjudicación. Ya desde la tercera generación de directivas y desde las leyes 30/2007 se ha empezado a regular más la fase de ejecución, y esa dinámica ha seguido aumentando en la cuarta generación de directivas, y la veremos efectivamente en el nuevo proyecto de ley de contratos del sector público. Bien, pues es una visión obsoleta la de pensar que los principios generales de la contratación pública solo afectan a las dos primeras fases del contrato. Insisto en lo mismo de antes, nadie hasta la fecha se ha pronunciado al respecto. Ejemplos claros, el ejemplo claro lo tenemos en la transparencia. Antes asociábamos la transparencia a la publicidad del contratista, la publicidad en el contrato, el derecho a acceso del contrato a la información. Eso ya ha ido más allá, es decir, hay que dar datos a la ciudadanía, hay que dar datos a otros que tengan también intereses legítimos, e incluso una vez terminado el contrato hay una libertad de acceso y disociación de los datos protegidos por las normas de protección de datos de carácter personal. Hay incluso una libertad de acceso general como publicidad pasiva o transparencia pasiva por parte de la ciudadanía. Bien, otro ejemplo lo podemos encontrar en el principio de igualdad. El principio de igualdad no lo podemos entender solo como la igualdad en el acceso a la contratación pública, sino que hoy en día ya creo que hay que extrapolarlo más allá a una fase de ejecución del contrato. Es decir, nada impide que una administración, para contratar un mismo servicio con un mismo pliego de prescripciones técnicas, en esta fila de la derecha utilice unos determinados condicionantes, y en esta fila de la izquierda utilice unos condicionantes diferentes. Bien, esos condicionantes diferentes, ya sean de duración, de solvencia, de criterios exigidos a la hora de la adjudicación, si no tienen una fundamentación razonada, están haciendo un uso de los recursos públicos, la ciudadanía, que en el fondo también son contribuyentes, diferenciado. Esa diferenciación solo puede estar razonada si tiene una fundamentación. Si no, hoy en día es una práctica totalmente acorde a derecho, pero que, digamos, no respeta esa igualdad, ¿de acuerdo?, en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Por eso también son ejemplos hay muchos en el libro, son dos ejemplos que he querido traer a colación. En definitiva, yo creo y defiendo que solo estando positivizados estos principios generales podrán, como el resto hasta la fecha, estar presentes y hacerse valer en igualdad de fuerzas, en igualdad de interrelación con el resto de principios generales. Es la única manera que tenemos de, positivizando estos principios en el derecho, de hacerlos valer, de tenerlos presentes por los órganos de contratación, por los políticos, por los poderes adjudicadores,
por los operadores económicos, por los operadores jurídicos y, en definitiva, por todo el mundo. Sé que se tienen que ir. Voy a continuar mínimamente con mi disertación. No sé si... ¿Sí? Creo que se tienen que ir. Termino, no os aburro más. Objetivos. Ya lo he comentado, el libro llegará a todas las bibliotecas públicas, universidades y países de habla hispana. Por eso aposté por el INAP y por eso no tengo derechos de autor. Complicado. Ya que este acto no tiene carácter comercial, por ello no traigo libros, no os pongo ningún compromiso. El libro, no lo digo, en fin, están grabando el vídeo, no sé lo que harán con él, pero que quede grabado. El libro se puede adquirir en la librería del INAP, tiene un precio muy razonable, también he de decirlo, 18 euros. Se puede adquirir en ebook, creo que está a mitad de precio, 8,36, no sé con seguridad. El INAP me dijo no tiene gastos de envío en ninguno de los dos soportes, y he de decir que probablemente la semana que viene ya estará colgado en la página web para todos aquellos que lo quieran adquirir, por cuanto, como decía, ha tenido un pelín de retraso, ¿verdad?, en la edición, cosa por otro lado bastante normal en todas las editoriales en estos casos. Y añado como objetivos también que el libro llegará también a los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, donde ahora mismo está en tramitación el nuevo proyecto de ley de contratos de sector público. Llegará también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que marca la pauta en materia de contratación pública. Y si bien no tiene aspiraciones, el libro ha sido humilde en cuanto a su trabajo, sí es ambicioso en cuanto a sus objetivos, y si bien no aspira, ni mucho menos, a que esté ya en la próxima normativa, no cabe duda que sí que puede ser objeto de debate, de valoración, y aunque sea simplemente de puesta de manifiesto. Y también sirva la presente ya, también para terminar, que creo, efectivamente, en la evolución que está teniendo el derecho de la contratación pública, que estos principios generales, no ya, como he dicho, pero sí próximamente, quizás en la quinta generación de directivas, de una manera, si no expresa, sí implícita, se encuentren ya dentro de nuestro marco jurídico de contratación pública. Nada más. Muchas gracias por haberme atendido este rato. Ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y de ser así, si tienen carácter de obligatoriedad, o qué ventajas veis que tendría positivizarlos en el derecho de la contratación pública. Lanzamos un poco preguntas, pues por fomentar un poco si puede dar lugar a debate o propuestas. Aquí hay bastantes expertos en materia de contratación. A ver si alguien se... Bueno, gracias, Manuel. Yo me gustaría hacerte una pregunta, Jaime. Hemos trabajado en el libro que comentabas, pero desde mi punto de vista querría saber tu opinión acerca de por qué algunas veces nos cuesta tanto coger velocidad en la parte pública, en la parte del sector público, en relación a la velocidad que coge el sector privado con, por ejemplo, las ventajas de la tecnología para gestionar, como tú decías, la quinta parte del PIB, que no es la quinta parte del PIB, es algo que representa que funcione bien la sanidad, la educación, la defensa, la seguridad. ¿Por qué nos cuesta tanto al sector público asumir herramientas tecnológicas? ¿Tu opinión, por favor? Dos cosas. Primero, Manuel, has hecho muy bien la precisión de la quinta parte del PIB, y yo añado un dato más. Y aquí lo tendría fácil, porque ¿cuántos somos ahora? 45 millones de habitantes.
La quinta parte de 45 millones de habitantes a mí probablemente me llevará algunos segundos más. Le podría preguntar a Javier y seguro que me lo haría en cuestión de décimas de segundo. Gracias. 8. Bien, pues no estamos hablando de la quinta parte del PIB solo desde un punto de vista económico, efectivamente. Estamos hablando de la quinta parte del PIB de 45 millones de habitantes, desde su vertiente social. Es decir, el PIB no es solo un dato económico. Dicho eso, y sumado a lo que tú decías, respecto a lo otro, se me ocurría una frase que he dicho muchas veces coloquialmente, y te la voy a decir, y es que la administración es un monstruo que todo lo puede. ¿Qué quiere decir esto? La administración es un monstruo en el sentido de sus dimensiones, de su burocracia, en fin, nuestra velocidad no es efectivamente, a lo mejor, pero no la nuestra, como no hablo de la administración que yo conozco, hablo de la administración en general. Como ciudadano te puedo decir, por ejemplo, sin ir más lejos, no tenemos obligación de presentar ya documentos que se obren en poder de la administración, como sabes, en la Ley 39 de 2015. Tengo la fortuna de que me acompañen aquí mis 2 hijos y mi mujer. El mayor va a entrar el año que viene en el instituto, en la ESO. ¿Y cuál ha sido mi curiosidad, mi risa interna al ver que me pedían las calificaciones? Es decir, me piden un papel que, dice la ley, no tengo la obligación de presentar aquellos papeles que se encuentren en poder de cualquier administración. Y aquí es la misma administración la que me lo pide. Bien, acabo antes, ¿verdad?, haciendo la fotocopia y presentándola y ya está. Entonces, no tiene más respuesta. La respuesta es, pues, yo también digo otra cosa, coloquial, fíjate, siempre lo he dicho y lo digo a amigos y demás. ¿Por qué los alemanes, tengo un cuñado alemán, desde aquí un abrazo, por qué los alemanes tienen BMWs, Audis, Mercedes, Porsches y nosotros no? ¿Acaso nosotros no tenemos la capacidad intelectual para hacerlos? Yo creo que nos fallan 3 cosas, que son planificación, organización, trabajo en equipo, y por último valores. Quizás esas pueden ser las cuestiones que repercutan eso. Pero también humildemente te digo que no te puedo dar una respuesta, más allá de esta conversación. Es decir, ¿por qué la administración no va al ritmo de...? Creo que es la manifestación obvia. Y contestando a la pregunta que hacía Belén, que decía, ¿creéis que estos principios, algo así, forman parte de nuestro ordenamiento? Bueno, pues yo ponía en manifiesto, por ejemplo, la existencia de los principios en la Carta de Derechos Fundamentales, pero a nadie se nos escapa el artículo 9.3 de la Constitución Española, que dice que los poderes públicos deberán promover las condiciones, ¿verdad?, para que los individuos y los grupos en que se integran sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, o el artículo 14 que establece la igualdad, o los principios rectores de la política social y económica, en fin, son muchos. Evidentemente ese mandato que está en el artículo 9, por ejemplo, de la Constitución, o en los tratados fundacionales de la Unión Europea, que también hay pronunciamientos al respecto, por ejemplo las 4 libertades y demás, ¿no tienen acaso carácter de obligatoriedad? Por supuesto que lo tienen. Entonces, sí, son principios que creo que efectivamente están en nuestro ordenamiento y que evidentemente son un mandato para los poderes públicos, para la actuación administrativa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues